Bueno, el tema es reincorporación laboral. Mi grupo está conformado por Tatiana Cortés, Andrea Gómez y Majala Sánchez. El tema a abordar es de Luis Ramírez, con edad de 25 años, con una profesión de músico bajista. Su diagnóstico es amputación traumática parcial de la falange distal del segundo dedo, con mano izquierda dominante, actualmente con secuelas de hipoestesia en el borde cubital del muñón y distesia. Fecha del evento 11 de octubre del 2015. Su situación actual es en proceso de reincorporación ocupacional y la empresa es Árbol Naranja. Bueno, la primera etapa es la identificación de casos. El usuario aplica al programa o proceso de reincorporación laboral, sí aplicaría, ya que presenta alteraciones en las ejecuciones de sus actividades laborales, el cual se garantiza el acceso oportuno al programa de rehabilitación, entonces sí aplicaría a la primera etapa. Ok, teniendo en cuenta ya la segunda etapa de la evaluación inicial del caso, para empezar primero sería el diagnóstico, el pronóstico ocupacional y la propuesta de rehabilitación. Entonces, en el diagnóstico sería, como ya sabemos, el señor Luis presenta una amputación parcial de la falange distal del segundo dedo. Actualmente presenta unas secuelas de hipoestesia y disestesia. En el momento, él no hace como manejo del instrumento, ya que hay como una inestabilidad en el tejido distal del muñón por la dificultad que presenta en la coordinación motora fina. La hipoestesia es cuando la persona, en el caso de Luis, hay como mucha sensibilidad táctil, el cual no le permite tocar el instrumento. Y la disestesia es cuando la persona siente mucho dolor en las manos y debilidad, ya que en el caso de Luis, pues lo presenta en el borde cubital del muñón. En el perfil del funcionamiento tomamos como referencia el caso, utilizamos el UDAS, ya que este cuestionario parte como de la evaluación, ya que el objetivo es como responder a las necesidades que el usuario tenga y brindar como de manera estandarizada en medir como la salud y la discapacidad, ya que este cuestionario nos ayuda como a guiar hacia una intervención terapéutica y cómo evaluar ese funcionamiento. Bueno, podemos abarcar también el modelo biomecánico, ya que en el caso de Luis, su principal capacidad, de acuerdo a su amputación, fue traumática parcial de la falange distal. Este se involucra por las innatas a la movilidad funcional para el desempeño ocupacional cotidiano del usuario. Está el modelo HAT, que se basa en una propuesta de intervención fundamental para la terapia ocupacional, ya que busca que por medio de la tecnología de asistencia, la persona con alguna lesión de discapacidad tenga la mayor independencia posible, ya que, de acuerdo al caso de Luis, pues sería el momento de tocar la guitarra. El modelo MOO, la parte volitiva es mencionada en el caso, por ello se toma la decisión de aplicar este, puesto que el modelo abarca la parte volitiva de la persona, en el caso pues sería Luis. Y están los patrones funcionales integrales como prueba, ya que esto hace con el fin de observar al usuario que es capaz de hacer ciertos agarres o tomar cosas con su mano de amputación traumática de la falange distal y si le posee dificultad al usuario al momento de hacer pues alguna actividad pues con su mano. Ok, ya en el pronóstico ocupacional, el factor contextual se basa como en las barreras, los facilitadores y el análisis del contexto. Entonces, en las barreras sería que Luis en algunos momentos puede presentar como frustraciones el no poder como desempeñar su área de trabajo y mantener como un autoestima muy bajo. También puede presentarse actitud negativa de sus compañeros al decirle que de pronto él no va a poder como volver a tocar el instrumento. En los facilitadores hay como apoyo ya incondicional de su familia. En los análisis del entorno, en los aspectos sociales,
se da cuando Luis interactúa con los profesionales que pues participen en el programa de rehabilitación. Y en los aspectos actitudinales son cómo Luis puede reaccionar con las personas frente a las situaciones en las que se encuentre. Cuando pues se relaciona en cierto término el cómo saber o el saber cómo actuar frente a una situación ya sea como determinada. Ya en la propuesta de rehabilitación, en las metas de reincorporación, nosotros decidimos que Luis entra como un reintegro laboral con modificaciones, ya que cuando el trabajador entra para su desempeño en el mismo puesto de trabajo, requiere modificaciones, ¿sí? Entonces, se pueden como presentar esas modificaciones en las tareas, en los límites de tiempo, en las asignaciones de turno, horarios, entre otros. Entonces, en los casos en los que se necesitan modificaciones de diseño o procesos previos al reintegro, se precisa como la evaluación del puesto de trabajo como la ejecución como de las adaptaciones del ambiente del trabajo. Entonces, en este caso, Luis le deben hacer como un reintegro con modificaciones por su amputación, pues teniendo en cuenta que la ARP y la IPS hacen como un proceso de reconversión para que sigan participando como en las alternativas ocupacionales que le asigne la empresa. Ya en las alternativas, nosotros decidimos que en el caso de Luis, ya que él no pueda como readaptarse a su puesto de trabajo, el cual pues se propone que se desempeñe como unas actividades, ya sea de docencia, que pues le permita como seguir guiando a esas personas sobre, sobre cómo tocar una guitarra, ¿sí? Y también eh, como que él tenga un acompañamiento, ¿sí? Que no lo aleje de su ocupación. Ya en el periodo de seguimiento, pues se propuso hacerle un seguimiento a Luis cada 2 o 3 veces a la semana, como para estar haciendo revisión de su proceso laboral. En las actividades para la rehabilitación, entonces, es posible que Luis utilice un protector en su segundo dedo que le permita como tocar las cuerdas sin dificultad. También sería posible modificarle el instrumento al usuario, ya sea ¿cómo lo digo? En su cambio de posición para que pueda como manipular bien el instrumento en perfectas condiciones. Es decir, si Luis presenta dificultad en su dedo índice de la mano izquierda, puede tocar en perfectas condiciones con su mano derecha. O sea, se le puede hacer como una modificación a la guitarra con las cuerdas para que no suene como al contrario. También sería acompañar a Luis en el proceso de sus actividades terapéuticas, el cual le permita como recuperar esas habilidades sensitivas que ha perdido, y pues sería también posible hacerle como una visita domiciliaria a Luis para observar el ambiente en el que se encuentra y mirar qué se le podría como modificar. Bueno, ya en la etapa 3 se hará un desarrollo del plan de desarrollo, donde se propusieron unas metas de puesto de trabajo. La primera será determinar el grado que tiene de satisfacción que tiene Luis. El trabajador debe sentirse seguridad y confort pues, al momento de su reintegro laboral. Motivar al trabajador seguir para que siga tocando su instrumento. Lo puedes pasar, por favor, Andrés. Bueno, las otras que se propusieron fue garantizar un tiempo necesario en el cual permite la recuperación de la estructura o función que tiene alterada Luis, recuperar las funciones perdidas y potencializar las capacidades las cuales se perdieron.
en Luis desarrollar o fortalecer las capacidades necesarias pues para que su desempeño sea eficiente y seguro al momento de realizar su actividad laboral. En la prueba de trabajo lo que se hará es verificar el desempeño que tiene Luis y qué tan satisfecho él se siente con respecto a su ambiente y su reintegro laboral. ¿Cómo se realizará esto? Se realizarán dos etapas. La primera será una visita a Luis en la primera semana después de su reintegro laboral y la siguiente visita será en 15 días con entrevistas adecuadas. También se le pedirá a la empresa el seguimiento que se le estuvo realizando por parte de ellos a Luis. Bueno, en el desarrollo del plan de rehabilitación se hará la readaptación a Luis al trabajo, comprobar si él puede seguir con su área de trabajo o si necesita algún otro cambio, implementar las acciones sobre los aspectos extralabores que faciliten el desempeño laboral. Esto hará que, pues entendemos que lo extralaboral hace parte de lo fuera de lo laboral, que es su casa, es bueno, su entorno familiar. Entonces también son aspectos importantes que pueden influir en su desempeño laboral. Se entrevista con respecto a cómo se siente, si está satisfecho o si se siente incómodo o si necesita algún otro tipo de adaptación o si está funcionando o si no. Bueno, los responsables son 7, que sería la empresa, que sería Árbol Naranja, la IPS, el trabajador, la EPS, la ARP, el empleador, los miembros del programa de rehabilitación en la ARP como el trabajador. Entonces, en la empresa será la encargada de llenar un formato de reporte de accidentes y de enfermedad profesional. La IPS se encarga de remitir todos los casos de ATP, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, a un programa de rehabilitación de la ARP, que es la administradora de riesgos profesionales. La EPS se encargará de reportar a la AREP los casos de ATP con diagnóstico y más de 30 días de incapacidad. La AREP tendrá la necesidad de vincular nuevos casos a su programa de rehabilitación. El trabajador participará de forma informativa en la construcción del plan, aportando ideas y formalizando los compromisos. El empleador se encargará de la selección y la propuesta de los posibles puestos de trabajo para la facilitación del integro laboral, y los miembros de rehabilitación, a partir de las necesidades de integración social y la ocupación del trabajador, se dará plan de rehabilitación y esto se incluirá con la familia de la persona. Bueno, en el rol del terapeuta ocupacional pues va a ser intervenir identificando las características personales del trabajador, del trabajar, el ambiente del puesto de trabajo y orientar al usuario en una protección del bienestar del trabajador y la productividad de la empresa, en donde se emplee su tiempo libre y implemente su desempeño laboral sea mucho mejor y pueda recuperar sus capacidades como las tenía anteriormente. Muchas gracias. Gracias.